Vamos a leer en el capítulo número 21. Nos dice la palabra, ya lo tenemos. Vamos a leer, entonces vamos a extendernos un poquito para que podamos entender la idea de lo que Dios quiere enseñarnos. Dice verso 1, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Episiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró, oiga bien, a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos, de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová, y puso a su hijo por juego, oiga, y se dio a observar a los tiempos, y fue agoredo, y instituyó a cantores y adivinos, multiplicando así hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Dicho de otra manera, este hombre era brujo, pagano, sacrifica a su hijo, dice acá. Verso 7, y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa, de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en la casa, en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que en pie de Israel sea movido, que un pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hicieran más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Vamos a avanzar y vamos a leer el versículo 19 del mismo capítulo. Bueno, 18. Y durmió Manasés, verso 18, con sus padres, y fue sepultado en el huerto de la casa del huerto de Usa. Verso 19. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Meselumec, hija de Asús, de Goba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como, ¿qué dice? Como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró, y sucesivamente. Vamos a leer el siguiente. Vamos a leer en el capítulo 22, verso 1. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hijo de Adaía, de Boozcat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Amén. Bien, vamos a dejar hasta ahí y luego lo vamos a complementar, hermano. Vamos a orar
Padre, te damos muchas gracias. Primero queremos ponerte estas necesidades. Gloria a Jesús. Vamos a hablar en esta ocasión la mala influencia de los padres, o así sencillamente, la mala influencia de los padres. Ese va a ser el tema. Vamos a ver, en primer lugar, estuvimos hablando en el primer mensaje o en la primera enseñanza de lo que en este caso fue el descuido de la generación que precedió, o sí, la generación que murió, la generación de Josué. Hablamos del descuido que esta generación tuvo cuando no instruyó a la generación que los sustituyó. Allí habla el libro de Jueces con respecto a eso, que dice: los hijos de Israel, luego que murió la generación de el tiempo de Josué, los que los sustituyeron, dice, esa generación no conoció a Dios. La idea en el mensaje anterior era de que siempre lo que sucede de los trasfondos de la sociedad, de la familia, es en gran parte la culpa de los padres. Y lo íbamos aplicando en la idea de que en el capítulo número 6, verso 7 de Deuteronomio, el Señor le manda a Israel en esa ocasión a que debe de esmerarse en plasmar lo que es la palabra de Dios en cada uno de los hijos de Israel, en los hijos que iban naciendo. Dice: le pondrás, te esmerarás en escribir, en hablarle primeramente la palabra, en escribir la palabra, en poner la palabra en los frontales, poner la palabra en las entradas de la puerta de la casa. Y eso era la condición para que les fuera bien. Sin embargo, la generación que acompañó a Josué para montarnos ahí, esa generación no instruyó a la generación venidera. Y lo que vemos ahí en esa ocasión es que esa generación que no conocía a Dios, y la culpa decíamos que eran de los que habían muerto porque no se habían esmerado en poner, en sembrar la palabra en esos nuevos hijos. Y resulta que al no haber hecho ellos su trabajo como padres, en este caso se volvieron idólatras. Esa generación, luego que murió Josué, hicieron cosas terribles como serían las costumbres de los pueblos o de las naciones que les rodeaban. Acuérdense que las naciones que rodeaban a Israel, todas eran naciones paganas. Eran naciones terriblemente idólatras. Ahora, el punto en esa ocasión era los padres irresponsables. Fue lo que generó una generación tan mala. Pero ahora nos dirigimos a la idea de no ser influenciado por los padres. En este caso, hemos tomado lo que es la mención
que nos da la Biblia de Manasés. Manasés, bueno, ahí iba diciendo yo un poco de lo que era este Manasés. Lo describe la Biblia como bueno, primeramente era hijo de Josías. Se hubiese creído que al haber sido hijo de este gran rey temeroso a Dios, de Ezequías, se pudo haber él llenado de los principios de Ezequías, su padre. Pero lo que resulta es que Manasés, en lugar de hacer lo que hizo su padre, que fue temeroso a Dios, lo que hace es volverse totalmente alejado de lo que sería el temor a Dios, el respeto a Dios, la fidelidad a Dios. Y ahí leíamos que llegó a ser tan malo más que todas las otras naciones, a tal grado que sacó las cosas del templo de Jerusalén y metió ídolos, metió cosas horribles ahí, animales, adoraba la luna. No solo eso, sacrificaba a los hijos de él, a Moloc, a los dioses que no eran dioses. Esto realmente, dentro de lo que se menciona de los reyes de Israel o de Judá, este rey sí se sacó, hermanos, el primer lugar en ser de lo más pagano, porque de lo bueno salió lo más pagano. Ahora, en el caso vamos a ver, en el caso de Amón, es el hijo de Manasés. Luego que muere Manasés, bueno, lo sustituye Amón. Amón sigue el mismo guión del papá, y por eso leíamos ahí, dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. Y bueno, hizo, verso 20, dice, lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho su padre Manasés, y anduvo en todos los caminos. Este superó al papá todavía. Pero lo interesante es que luego de eso, hermanos, leíamos que, bueno, muere Amón y lo sustituye, en este caso, Josías. Vamos a ver, en el caso de Josías, dice la Biblia, fíjese, en el versículo número 1 del 22 de segundo libro de Reyes, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Y dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todos los caminos que anduvo su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Vamos a ver, lo que queremos enseñar es lo siguiente. Hablábamos de la influencia mala de los padres. En este caso, veamos el caso de Josías. Josías, su abuelo era un diablo, ¿verdad? Y su padre era un hijo más del diablo, que era su abuelo. Pero lo raro es, en este caso, es que, hermanos, del abuelo y de su papá, lo que resulta es un Josías. Josías dice estos versículos acá, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todos los caminos de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Cuando habla de David su padre, no vayamos a entender que era hijo de David. Era descendiente de David, y él imitó a David. Ahora, el punto en este caso sería, hermanos, vamos a ver, la regla siempre, de acuerdo a lo que enseñamos en el primer culto, es que los padres vienen siendo los culpables de la conducta de los hijos. Si los padres no trabajan, no siembran valores y principios, los hijos van a ser un desastre. Pero en el caso de Josías, aun cuando su abuelo y su padre eran lo que ya acabo de decir y lo que leíamos ahí,
Este hombre, hermanos, no actuó así aun cuando apenas tenía 8 años cuando tomó el reino. También es que es importante aclarar que cuando dice era de 8 años cuando Josías ostentó el reino, no pensemos que, bueno, ya le pusieron la corona y ya empezó a dirigir y todo eso. No, él era el rey que futuramente, en su momento, él iba a tomar las directrices para mientras él tenía sus asesores, los sacerdotes y todo eso, que era lo que llevaban a cabo este trabajo mientras él tomaba ya maduramente las responsabilidades. Pero lo interesante es que en este caso, hermanos, aun cuando pudiera haber seguido la misma conducta de su abuelo y de su padre, este hombre que se llama, en este caso, Josías, no hace lo que hacen sus antepasados, y más bien se convierte en el reformador de Israel. Si usted lee más adelante, allá en su tiempo libre, usted va a ver de qué manera estaba tan destruido lo que era el campo de la religión, de la religiosidad en Jerusalén o en Israel, que hasta la Biblia, el templo, habían arruinado, porque pues ya leíamos que Manasés, mire lo que hizo, y su hijo Amón hizo peor que su padre. Dicho de otra manera, el templo de Jerusalén era una desgracia, era un lugar terriblemente lleno de espíritu del diablo ahí, porque eso era lo que habían metido, hermanos. Pero este niño de 8 años luego va tomando posición, y lo que vemos ahí es que no solo el templo estaba destruido, sino que el libro de la ley lo habían botado. El libro de la ley no tenía ningún valor para Israel, y es ahí donde él lee. Al estar reparando el templo, encuentra el libro y se da cuenta de todas las demandas de Dios en el libro, y luego él quiere corregir el error de sus antepasados y empieza una tremenda reforma. Esa reforma es llevada en todo Israel, a tal grado que a donde habían ídolos, a donde habían asuntos de idolatría, Josías iba y quemaba, hermanos, con su ejército, iba haciendo barrida en todo Israel, a tal grado que Josías, aun cuando quiso hacer todo eso, o lo logró hacer, dice la Biblia que aún así la ira de Jehová no se detuvo. Siempre se llevó a cabo el juicio de Dios sobre Israel por haber llegado a tan bajo espiritualmente. Ahora, cuando vemos todo ese legado que deja, en este caso, Josías, hermanos, viniendo de donde viene, lo que podemos aprender acá es que es cierto que los padres tienen un gran compromiso con los hijos para instruirlos en el camino de Dios. Como dice el Proverbio 22:6, instruye al niño en su camino para cuando sea viejo no se separe de él. O sea que ahí vemos la responsabilidad. Pero en este caso vemos que también hay una actitud, hermanos, de personas que aun cuando su pasado de sus padres, diríamos, es lo peor, no es la regla que ellos sigan el guión de ellos. Porque aquí vemos en el caso de Josías, Josías cambia, hermanos, totalmente el guión de ese pasado terriblemente abominable delante de Dios. Y en ese caso es que lo que aprendemos acá es que, hermanos, siempre tenemos que ser personas con ¿qué voy a decir esta palabra? Con criterio propio.
tenemos que ser personas, aun cuando vengamos donde vengamos, aun cuando tengamos un trasfondo, hermanos, oscuro, eso no puede a nosotros marcarnos, etiquetarnos, que vamos a terminar y vamos a seguir igual. Esa es la falsa doctrina que se predica por ahí de los ancestros, que si mi abuelo era, hermanos, era brujo, yo voy a tener esas tendencias de brujo. Eso no es la palabra del Señor. Que si mi abuelo era un alcohólico, yo voy a ser alcohólico. No, en Cristo ya somos libres. La Biblia dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, lo que veamos en este caso es que, bueno, aun cuando estos antepasados fueron de esa manera, Josías no siguió esa dirección, hermanos, contraria a lo de Dios. Entonces nos enseña que en primer lugar tenemos que tener nosotros criterio propio. Tenemos que no dejarnos llevar porque hay un pasado, porque mi padre fue de esta y de esta otra manera, o mis padres fueron de esta forma, yo voy a ser igual. No tengo opción porque ya vengo marcado, ya traigo el ADN de mi padre, ya traigo el ADN de esa familia que fue un desastre delante de Dios. No, aquí vemos porque la palabra, hermanos, nos da diferentes posturas para que no nos enfrasquemos o no nos clavemos en asuntos nada más cuadrados, que podamos ver la diversidad que encontramos en la palabra. Y aquí vemos como dice, de una espina salió una flor, como se dice, de un fogón, hermanos, o de un incendio salió, hermanos, una joya. En el caso de Josías salió un hombre que no quiso seguir el guión de los antepasados. Y eso va con nosotros. Nosotros no podemos caer en la idea de que, bueno, yo soy lo que soy porque, bueno, a mí me trataron mal. Venimos arrastrando, mire, sé que yo no tuve papá. Es que yo no tuve mamá. Es que mi mamá no me dio un ejemplo. Es que mi papá no me dio el mejor ejemplo. Como que nos refugiamos en eso para caer, hermanos, en el mundo derrotero. Porque lo que sucede es que si seguimos nosotros arrastrando las actitudes malas del pasado de nuestros seres queridos, vamos a seguir en la misma miseria, vamos a seguir en la misma derrota. Pero nosotros aprendemos acá que no es la regla. La regla no es porque aquel fue malo, yo voy a seguir ese mismo camino. Porque si aquel fue, por eso es necesario que cada uno, cada quien, en lo individual, tenemos que tener nuestras propias convicciones dentro de la vida. Porque, hermanos, los antepasados o los que han dejado un legado que no es el mejor, eso tal vez me sirva a mí como para no caer en ese mismo hoyo, pero no puede servirme para enclaustrarme y decir: yo no puedo salir adelante, y se me hace imposible porque mi familia, mi pasado me tiene marcado. No, en eso no podemos caer, porque aquí estamos viendo que hermanos, que de espinas, que de lo que no era, salió lo que era. Salió un Josías, salió un reformador. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora, ¿a qué se debe esta actitud de Josías? ¿A que no fue influenciado? Lo que nos enseña es, en este caso, que no debemos de ser gente influenciable de lo malo. No debemos, porque luego estamos siendo influenciados
por las actitudes de aquel. Fíjense que en el caso, le voy a poner un ejemplo, el caso de José. El caso de José es también importante traerlo acá. El caso de José, ¿quiénes eran sus hermanos? Sus hermanos eran malos, sus hermanos eran odiosos, sus hermanos eran gente tremendamente mala, porque a su mismo hermano lo que hicieron cuando lo echaron a la cisterna, en primer lugar no lo aceptaban, y en primer lugar lo despreciaban, y cuando lo echaron a la cisterna, dicho de otra manera, lo mataron. Y como no lo mataron, se dieron cuenta que hubo un milagro de Dios, que la cisterna no estaba sin agua. Hermanos, lo sacaron conmovidos su conciencia y lo vendieron como esclavo. Y al llevarlo como esclavo es como que lo hayan matado. Pero ¿cuál es la actitud? Porque eso pudiera entenderse y pudiera decir, José pudiera decir, yo soy malo, yo no puedo salir adelante porque el trasfondo de mi raza, de mi familia, es un trasfondo terriblemente oscuro. Mis hermanos odiosos, me vendieron como esclavo. Nosotros vemos que no se dejó influenciar. Damos un gloria a Dios. No se dejó influenciar, aun cuando pasó por el fuego de la prueba, él se mantuvo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Él se mantuvo. Entonces no fue influenciado, se mantuvo. Y veamos, porque cuando uno es influenciado, luego anda uno cargado, luego anda uno con el rencor con el otro. Por ejemplo, si esto pudiera suceder con el caso de los hijos, viene el papá y habla mal del otro. El hijo oyó que hablaron mal de aquel. Entonces el hijo es influenciable y luego se influencia por la actitud de sus padres y toma la misma actitud de sus padres contra el otro. Pero eso es realmente no tener, hermanos, no tener criterio propio. Cuando uno se deja influenciar. Y lo que vemos en el caso de José, no se dejó influenciar. Y allá lo vemos cuando llegó el momento, luego de 20 años, llegaron sus hermanos, los que lo habían vendido, los que lo habían traicionado o lo habían matado, dicho de otra manera. Allá llegaron. ¿Cuál fue la actitud de José? ¿Fue una actitud de venganza? ¿Fue una actitud hasta que el fin me los puso el Señor? Damos un amén. ¿Cuál fue la actitud de José? La actitud de José, hermanos, fue diferente a la de ellos. No fue influenciable. Y eso es bueno. Usted puede estar en medio de donde sea, hermanos, en medio de lo más podrido. Pero si tenemos nosotros criterio y tenemos carácter, no nos vamos a dejar influenciar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Necesitamos tener esa capacidad de no ser influenciado, aun cuando sea mi madre, aunque sea mi padre, excepto que sea lo bueno, para ser influenciado de lo bueno, pero por lo chueco, por lo malo, no tiene sentido. Y aquí lo vemos, el abuelo, puro diablo, el papá le sigue igual. Pero él temía a Jehová y le temía tanto a Jehová. Damos un gloria al Señor, hermano. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Y cómo se puede esto, hermano? ¿Cómo se logra esto? Desde que ya él va teniendo control y va teniendo decisión propia. Josías dice, no, estos fueron de esta manera, yo no voy a hacer igual que ellos. Yo voy a honrar a Dios. Yo voy a servir a Dios. Yo voy a darme para Dios.
Esas son otras, hermanos, son cosas, porque a la verdad uno a veces se amarra, uno se amarra de los pasados, uno se amarra, hermanos, del ambiente en el que vive. Por lo menos nosotros podemos decir, en este país, aquí ya no hay nada que hacer, aquí lo que hay es muerte, aquí lo que hay son pandillas. Eso es lo que persigue, hay la percepción de las personas, pero los que no nos dejamos influenciar por el negativismo, lo que vemos en este país es un país de oportunidades. Lo que vemos en este país es un país bendecido. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Amén. Eso es lo que vemos. O sea, no dejarnos, no ser influenciables. El caso de Jonatán, otro caso importante. Fíjese que Jonatán, mire qué importante es tener esa capacidad de no dejarme arrastrar por las conductas, por las actitudes que no van a ser de bendición para mi vida. El caso de Jonatán. Fíjese que Jonatán, así como lo oye, Jonatán, el hijo de Saúl, ese era el futuro rey de Israel. Ese, luego que Saúl terminara de gobernar y gobernó 40 años, el sustituto iba a ser Jonatán, porque era el hombre que llenaba el requisito. Pero Jonatán fue viendo en su papá, hermanos, lo raro. Vea lo que sin duda Jonatán sabía de su papá. Sabía que su papá había tenido un encuentro estrecho con Dios, a tal grado que su papá era alguien que la Biblia dice que Saúl profetiza con los profetas. Es decir, Saúl había sido impactado por el Espíritu de Dios y estaba en medio de los profetas. No dudaba de ese historial Jonatán. Jonatán sabía de su papá, de ese inicio. Pero Jonatán fue viendo el comportamiento de su papá. Y sobre todo, hermanos, un hombre pusilánime, un hombre raro, un hombre interperante, su papá, un hombre diabólico, un hombre que no se le hallaba al lado, a tal grado que llegó a odiar al muchachito que le espantaba a los demonios. ¿Y qué es la actitud de Jonatán? Jonatán no se deja influenciar por sentimientos, por intereses del reino, a tal grado que, hermanos, cuando su padre Saúl quería matar a David, quien lo protegía, quien lo escondía, era Jonatán. Aún cuando, fíjese bien, que Jonatán le dijo a David, mira, David, le dijo, llegaron a quererse tanto, y le dijo, mira, David, le dijo, cuando tú seas rey, no te olvides de mi descendencia. Hermanos, es tan tremenda esa actitud de Jonatán, cuando él debería de estar viendo cómo mataban a David, porque ese era el que le iba a quitar el reino. Él no se dejó influenciar, él no se hizo al lado del papá. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Él no se dejó influenciar, tuvo carácter, tuvo dominio propio, tuvo criterio propio. Eso es lo que necesitamos nosotros aprender dentro de la vida. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esto? Eso es lo más común siempre. ¿Y qué le pasó al hermano? Ay, que fíjese que dijeron por ahí no sé qué. Y ya fue influenciado por lo negativo. Y fíjese que, bueno, dicen que por ahí ya no se siente bien en la iglesia, ya la esposa ya se la influenció el esposo. Dice, no, hija, vámonos para otro lado porque aquí a la verdad que no nos parece. Y ahí va hermanos,
la fila detrás del otro, porque la gente carece de criterio, carece de convicciones. La gente, hermanos, es manipulable y en eso no podemos caer nosotros. Dios nos hizo diferentes unos a los otros. Nadie es igual. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nosotros damos un gloria a Dios. ¿Cómo puede ser que ya porque, bueno, ya al hermano Julano se le antojó tal cosa? Ya al otro hermano le dicen los hijos: mire, hermano, mire, fíjese, tío, papá, mamá, fíjese que ahí no hay amor. Ahí en esa iglesia, ahí se aprovechan de la gente. Luego, es cierto, gente influenciable, gente que las influencia a veces, frases, mentiras, especulaciones que se dan ahí. Y eso lo hace a uno inconsistente dentro de la vida, hermanos. Porque cuando uno no tiene dominio propio, criterio propio, no tiene convicciones, no va a poder ser estable. No vas a poder ser estable dentro de la vida espiritual. En esto necesitamos carácter. Damos un amén. En esto necesitamos convicciones. Que aunque, hermanos, que aunque retumbe el cielo, se abre el cielo, retumbe el mar, nosotros debemos estar, hermanos, cimentados. Nosotros debemos de estar parados en la roca inconmovible. Vamos siempre, ¿qué es lo que nos ha de hacer a nosotros estable? Nosotros no miremos la influencia, no pongamos oído a la influencia del otro. Nosotros veamos a Cristo, nosotros veamos a Dios. Nosotros no dejemos puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria, a Cristo. Allá cayó el otro en pecado y ya luego cae en todo. Influenciados. Cae el pastor de una iglesia. Hay un montón, pero tandaladas. Y fíjese que es un asunto que, qué galán que fuera en los primeros meses. Es un volado que pasan 20, 15 años y todavía están imitando lo que hizo aquel. Influenciados. Es bien difícil eso. Esa es una persona inconsistente dentro de la vida. Esa persona es una persona ambigua. Esa persona no sirve. Es como dice Santiago, son como las olas del mar, que se levantan, que se agachan, que se van, que se mueven. No, el hombre tiene que tener convicciones. Damos un amén. Si no hay convicciones, usted no puede estar de pie. Si no hay convicciones en la vida espiritual, usted no puede llegar hasta el final. Si no hay esas convicciones, eso pasa. Entonces, ya luego, por lo menos en este país empezó una persona en una iglesia ya tiempo a manejar ese asunto de volverse a casar y casarse y recasarse y todo eso. Y mire, empezaron todas las iglesias, empezaron los demás a seguir ese guión. Y eso ha quedado aquí repitiéndose, sigue repitiendo. Ya se murió la gente, y la gente sigue repitiendo eso, influenciados. Y eso no puede, eso nos hace a nosotros perdedores. A mí me impresiona la actitud de Josías, aún con su abuelo, hermanos, y aún con su propio padre. Dice que de 8 años, pero hermanos, anduvo en los caminos de Dios, como anduvo su padre David. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y lo que su padre y lo que su abuelo y su padre hicieron en el templo, hicieron desastre, arruinaron aquel lugar de adoración.
él empezó a sacar todos los diablos que habían en el templo, a sacar las muñecas de acera, a sacar a Astarot, a sacarlos a donde sacrificaba a su abuelo, a sus nietos, a sus hijos, con visión. Es que la vida espiritual no es para flojos. La vida espiritual no es, yo lo he dicho, que no, la vida espiritual no se debe de manejar por sentimientos. No son sentimientos. Si usted incluye o suma los sentimientos de la vida espiritual, usted no va a poder mantenerse. Usted luego va a pegar aquí, va a pegar allá, porque usted camina por sentimientos y no por convicciones. La vida espiritual son convicciones. Y que mire, cayó aquel, ay, que caiga. Hay uno que no ha caído, se llama Jesucristo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que mira que tu abuelo era brujo, pero el que está sentado a la diestra es el Todopoderoso. Convicciones. Eso es lo que hará la diferencia, hermano. Cuando nosotros caminemos de esa manera. Fíjense lo que hizo Josías. Usted lo ve en su casa. Yo voy finalizando. Lo que hizo Josías, se convirtió en el gran reformador de Israel, a tal grado que Josías hizo una limpieza en todo Israel, que a donde habían, fíjese bien, radical el hombre, a donde habían sacerdotes paganos que habían muerto, los desenterraba. Desentierren estos malditos, decía, desentierren esos huesos, y les metía fuego. Ese hombre tenía agallas. Pero ¿dónde sale eso? De las convicciones, de no ser influenciable. Necesita la vida espiritual. Se convirtió en el gran reformador, el que una vez más dio inicio a las ceremonias de Israel, que hacía años su abuelo y su papá no había hecho nada. Y empezó a restaurar el culto a Dios, a leer la Biblia, a leer el antiguo pacto, a Israel, a sacar los huesos de todos los paganos y los quemaba. Llegó en una ocasión, en una investida de esas, llegó a donde la tumba de aquel profeta joven, ¿se recuerda? Y dijo, y en esa tumba, dijo Josías, ¿a quién enterraron? Aquí enterraron a un profeta de Judá. No toquen esa tumba, dijo. Es que andaba desenterrando. Es que se andaba desenterrando. Ese no salió aguacatero como el abuelo y como su padre. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un gloria a Dios. Y es lo más que abunda en la iglesia, aguacateras y aguacateros. ¿Y qué es eso, hermano? Aguacate. ¿Y qué le pasó, hermano? Ay, usted verá lo que me han hecho, hermano. ¿Y qué le hicieron, mi amor? Usted no tiene una idea. No les cuento porque usted va a llorar. ¿Y qué fue lo que le hicieron? Digo, fíjese que mire, que no, es que realmente este es el tiempo final. La Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. Es que es terrible lo que me han hecho. Y eso es, así anda el montón de cuajadas dentro de las iglesias. Eso no tiene sentido, eso no tiene carácter. Nosotros tenemos que imitar lo bueno. Nosotros tenemos que imitar lo grande. Nosotros tenemos que imitar a hombres de valor, a mujeres de valor, a hombres de convicciones. Que se oiga un amén. Amén. Eso, para eso nos sirve la palabra. Para ver, mire, ese cipote hubiera salido en manos flojas, el tal Josías, pero nada de manos flojas. Carácter. Dijo, hay que leer la Biblia, hay que restituir el culto. Mi abuelo y mi tata, dijo, un arruinado. Esto sirve para que aquellos que oyeron el primer mensaje, ya ves, papá, le va a decir, ¿oíste el primer mensaje, papá? Ya viste que vos sos la culpa.
Ya viste que vos sos la culpa porque no me induciste a Dios. Ajá. La Biblia dice que cada quien va a dar cuenta de lo suyo. Hermanos, los antepasados no darán cuenta de la vida tuya. Tienes que ser tú el que vas a dar cuenta a Dios. Aquí no importa lo que hizo aquel, no importa lo que hizo mi abuela. Mi abuela era adoradora de santo, pero yo no voy a seguir ese guión. Yo voy a seguir el guión de los valientes, de los hombres sólidos, de los hombres que tienen carácter, de los hombres que no son influenciables. Todo eso es lo que más prevalece dentro de las iglesias. Gente manejable, gente manipulable. Triste eso. Entonces ahí viene, esa gente nunca, hermanos, esa gente nunca va a poder llegar hasta el final. Porque para llegar al final, bueno, le pongo el ejemplo de José. ¿Usted cree que si José se hubiera dejado influenciar de la venganza, del odio, de la rencilla que le hicieron, que qué barbaridad, que cómo lo trataron sus hermanos, que no puede ser Dios, y reclamándole a Dios? No, ese hombre se comía la tortilla en paz. Ese hombre estaba en la cárcel en paz. Ese hombre estaba caminando en paz. Damos una vez. No lo influencia nada. Si ese hombre se carga o es influenciado por el odio, por la venganza, jamás llega a ser el segundo señor de Egipto. O sea que para lograr llegar a un final feliz se necesita, uno, carácter. Y cuando tengamos carácter, tengamos convicción, no vamos a ser influenciables. No importa quién haya hecho lo peor, no importa. Yo, y sobre todo, hermano, con lo cual finalizamos, sobre todo, nuestro referente no debe ser la abuela, el abuelo, en cuanto a lo negativo. Nuestro referente es Cristo. Nuestro referente es Dios. Nuestro referente, Él no ha perdido ni una batalla. Él se mantiene en su trono de gloria. Él es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Él es el principio, el alfa y la omega. Él es el que está sentado a la diestra de Dios. Él es el que con sus ojos examina a los hijos de los hombres. En Él, a Él voy a imitar. Eso es lo que decía Pablo. Le decía a los de sus iglesias: imítenme a mí. Imítenme a mí. A Él. Imitar a Pablo. Y bueno, ¿y para qué lo dijeron? Imítenme a mí. ¿Qué quiere decir? Mire, yo no soy gallinazo. Traten la manera de hacer algo así como soy yo. No lo detenían ni las piedras ni las cárceles. En las cárceles a cantar se ponía el hombre. Imagínese una mamayita de este tiempo en una cárcel. Damos un gloria a Dios. Ay, mamá. Ay, papá. ¿Por qué me metí al evangelio? Me dejó la mujer por estar yendo a la iglesia. Ay, perdí el trabajo. Mejor arrepiéntase que Cristo viene. Hermano, necesitamos convicciones. Necesitamos convicciones. Si no hay convicciones, no vas a llegar a ningún lado. Necesitamos convicciones para no ser influenciados. Y nuestro referente debe ser Cristo. Debe ser Cristo. Esto debe de ser la filosofía. Yo vi un poquito de la guerra. Y esto debe de ilustrarnos un poco. Acá en Soyapango me tocó a mí la guerra. Lo que le llamaban ellos, no sé cómo, esa investida hasta el tope, no sé qué. ¿Cómo? La ofensiva, sí. Mire, hermano, los combates eran frontales, de esa pared a esta otra pared. Frontales. Yo me recuerdo de un soldado peleando con un guerrillero en una casa de una esquina. Puros gatos. Saltaba el otro. Puros animales, aquellos matándose allí, no se agarraban. Pero cuando caía uno, un
un soldado o un guerrillero, ya le daban vuelta y veían que, y eso lo alcanzaba a ver yo, le daban vuelta y veía que ya estaba muerto, ya le quitaban la arma y ahí lo dejaban. Así es la vida espiritual. Si aquel ya no lo resucitamos con ningún mensaje, y déjalo, escapa para tu vida y sigue adelante. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No podemos quedarnos llorando. No podemos quedarnos llorando ahí. Eso no se quedaban llorando ahí. Me recuerdo de un hombrón así bien grande, quizás era extranjero el hombre, moreno. Llegó el guerrillero, le dio vuelta y le quitó las armas y para adelante. No hay tiempo de estar viendo el muerto. Influenciado, ya se murió, decía, aquí me muero yo también. Oh, aquí sálvate por tu vida. Damos una vez, escápate, escapémonos. No miremos al muerto, no miremos al flojo, no miremos al mediocre, no miremos al pusilánime, miremos a Cristo, sigamos adelante, peleemos la buena batalla, lleguemos hasta la final de la carrera. Póngase de pie.